Díganme, camaradas del pensamiento, ¿qué es aquello que mientras más grande se vuelve, menos se puede ver y cuando finalmente se revela, ya ha hundido el barco entero? No es la oscuridad ni el fondo del océano, es la egolatría de un gobernante. Quédense conmigo, porque antes de que este video llegue a su fin, les revelaré cómo el cambio se convirtió en el mismo fantasma de siempre, pero con un traje más caro y un círculo de amigos que huyen a Nicaragua. Bienvenidos a bordo de El sarcasmo de la noticia en Gus en tu mente. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Hoy, nuestro catalejo apunta hacia dos capitanes que navegan en aguas turbulentas, el dictador Nicolás Maduro y su camarada, el exguerrillero y hoy presidente, Gustavo Petro. Saquen sus lupas, que la evidencia no miente. Como decía Epicteto, es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Y estos dos parecen creer que lo saben todo, mientras el pueblo les dice que ya no creen nada. La firma CB Consultora ha tomado una fotografía emocional de la región y el resultado es un naufragio colectivo. Miren este botín de datos. Mientras Javier Milei lidera con un 48%, aunque con el barco dividido, en el fondo del océano encontramos a nuestros protagonistas. Petro aparece en el penúltimo lugar con 61.4% de rechazo. Rayos y centellas. La brecha entre sus poemas de campaña y su prosa de gobierno es más profunda que la fosa de las Marianas. La gente no come ideología, la gente come seguridad y estabilidad. Cosas que en el Palacio de Nariño parecen haber sido lanzadas por la borda. Usemos la lógica de Baker Street. El gobierno del cambio nos prometió transparencia, pero el caso de UNGRD es el entramado de corrupción más grande que ha enfrentado. Ministros como Bonilla y Velasco señalados de liderar una asociación para comprar votos en el Congreso. Y miren este detalle digno de una novela de espías. Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE, ahora prófugo en Nicaragua, visto en parrandas vallenatas mientras la Interpol lo busca en 196 países. ¿Es eso un gobierno o una hermandad de corsarios? Salió el ranking que mide la popularidad de los presidentes de Latinoamérica. Y sí, impacta que Gustavo Petro todavía tenga un casi 35% de apoyo. Pero cuando uno mira el ranking completo, la realidad es dura y brutal. Petro está en la parte baja, apenas un escalafón encima de Nicolás Maduro. Sí, Maduro, el peor calificado de toda Latinoamérica, un dictador que tiene el apoyo de Gustavo Petro. Y aún así hay gente que sigue diciendo, denle tiempo, no lo han dejado gobernar, el cambio hasta ahora empieza. No, lo que hay es ceguera, negación y un autoengaño por parte de algunos ciudadanos frente al desastre que ha significado Gustavo Petro. Porque cuando tu punto de comparación es Maduro, el problema no es el ranking. Es que algunos todavía se niegan a ver en qué convirtieron a Colombia. Hermanas y hermanos de Colombia, les habla Leopoldo López. Primero les mando un abrazo lleno de hermandad y de solidaridad por nuestros pueblos unidos. Les mando este mensaje porque sé que en Colombia se está discutiendo la posibilidad de una constituyente. Nosotros como venezolanos, cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos cuándo comenzó el desastre, cuál fue el momento en el que se comenzó a destruir Venezuela, sin duda alguna fue la Asamblea Constituyente promovida por Hugo Chávez en 1999. Hubo muchas promesas, que la constituyente y una nueva constitución iba a solucionar la economía, que le iba a dar vivienda a la gente, que iba a dar prosperidad, oportunidades, salud, educación. Hoy, 25 años después, cuando miramos nuestra historia reciente, vemos que fue la constituyente el inicio del fin de la democracia y el inicio de la destrucción de la economía que nos trajo a esta tragedia humanitaria. Hermanas y hermanos de Colombia, tengan mucho cuidado. Les hago un llamado muy respetuoso a que unidos puedan enfrentar cualquier intento de que en Colombia ocurra con esa constituyente lo que ocurrió en Venezuela. Háganlo en unidad,
con tolerancia, pero siempre unidos alrededor de lo más importante que ustedes tienen, que es la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos de todos los colombianos, y que eso les permite a ustedes transitar los momentos de dificultad, pero con respeto a los derechos humanos, a las instituciones. A preparar una sopita de arroz con grano, de esas que reconfortan el alma. Ajá, mira, aquí está el arroz mezcladito con los frijoles. Y viene completo, con todo y gorgojo, proteína natural, mi gente. Claro, gracias al presidente Maduro que nos hace llegar Él esta sabe comida. lo que hace, vamos a echarlo. Que caiga todo. Ahí nosotros tomamos bastante cerveza y bailamos en la calle 8, Silly y yo. La urbanización de Weston, que la llaman Westonzuela. Doral, que la llamaban Doralzuela. También la conozco bastante. Y creo que el camino del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela tiene que ser un camino de respeto, de diplomacia y de diálogo. Así que hasta ahí voy a decir, porque ustedes me conocen, a mí me gusta la prudencia, el respeto, y con el favor de Dios y nuestro comandante de comandantes, nuestro Señor Jesucristo, todo saldrá. Como decía Marco Aurelio, la verdadera venganza es no parecerse a quien nos hizo daño. Pero Petro, que tanto criticó los falsos positivos en 2019, hoy enfrenta denuncias de ejecuciones extrajudiciales en Ituango bajo su propio mando. El que antes señalaba con el dedo, hoy tiene que morderse la lengua para no tragarse sus propias palabras. Y al final de la lista, en la oscuridad absoluta, Nicolás Maduro. Apenas un 24% de aprobación contra un 72% de rechazo. Es menos que una encuesta, es una sentencia social. El capitán de las sombras ha convertido a su país en un barco fantasma donde solo él y su cúpula disfrutan del tesoro. ¿Recuerdan el acertijo? Lo que más crece y menos se ve es la hipocresía, hasta que es tarde. Respondida la duda, les dejo otra. ¿Es posible gobernar con resultados cuando se vive atrapado en un discurso de hace 30 años? Mi consejo detectivesco de hoy: no juzguen a un capitán por la bandera que ondea, sino por el estado en que mantiene su puerto. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: el cambio se fue de parranda a Nicaragua. Con Gus en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho, que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Mientras el dictador Nicolás Maduro y su camarada, el exguerrillero presidente Gustavo Petro, se pelean por ganar el puesto entre los presidentes con mayor desaprobación en Latinoamérica, según encuesta. Les presentaremos del dicho al hecho de los 5 temas en los que Petro se ha traicionado a sí mismo como presidente. El más reciente ranking de imagen presidencial revela un escenario de desgaste generalizado. Ninguno de los jefes de Estado latinoamericanos evaluados logra cerrar el año con un balance positivo entre aprobación y rechazo. El estudio realizado entre el 9 y el 13 de diciembre a 11.921 personas en 10 países por la firma argentina especializada en estudios de opinión, CB Consultora Opinión Pública, midió la imagen positiva y negativa de los presidentes latinoamericanos. Los resultados muestran que, aunque existen diferencias entre países, el denominador común es un respaldo ciudadano insuficiente para consolidar liderazgos sólidos en la mayoría de los casos. En conversación con Caracol Radio, Augusto Reyes, gerente de la firma Poder y Poder, explicó que este tipo de encuestas son fotografías emocionales y políticas de cada región. Realmente no es un juicio técnico de la gestión de cada presidente.
Es una fotografía meramente emocional. Liderazgos con apoyo limitado. El presidente de Argentina, Javier Milei, encabeza el ranking con una imagen positiva del 48,3%, lo que lo convierte en el mandatario con mayor favorabilidad de la región. Sin embargo, su nivel de rechazo alcanza el 49,5%, evidenciando una sociedad profundamente dividida y un equilibrio negativo entre apoyo y desaprobación. Para Reyes, el caso argentino evidencia que el liderazgo de Milei puede ser fuerte en discurso, pero muy débil en consenso, muy fuerte en su vector comunicacional, pero muy débil en gobernabilidad. Un escenario similar se observa en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz Pereira registra una aprobación del 47,6% y una imagen negativa del 47,5%, tras haber asumido el cargo en noviembre de este año. Brasil también refleja esta dinámica. Luiz Inácio Lula da Silva alcanza un 47,1% de favorabilidad, pero su desaprobación es del 49,6%. Uruguay y Paraguay completan los primeros lugares del ranking con Yamandu Orsi y Santiago Peña respectivamente, ambos con niveles de aprobación por debajo del 45% y rechazos superiores al 54%. El bloque de los peor evaluados. En la parte baja del ranking se agrupan varios países que enfrentan contextos políticos particularmente complejos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, registra una imagen positiva del 41,1%, frente a un rechazo del 55,1%. Aunque la candidata del proyecto político del mandatario chileno, Janet Jara, no haya ganado las elecciones presidenciales frente a José Antonio Kast, para Augusto Reyes, la medición representa una nostalgia colectiva frente al gobierno de Boric. Esto indica claramente una separación entre el presidente y el proyecto político. La gente podría incluso calificar bien su tono, su estilo, su moderación, pero castiga muy fuerte su gestión y liderazgo al frente del gobierno. En Ecuador, Daniel Noboa presenta una favorabilidad del 39,4% y una desaprobación del 57,5%. Mientras que el mandatario de Perú, el presidente interino José Gerí, obtiene un 37,2% de aprobación, con una imagen negativa de 48,6%, aunque muestra una leve recuperación frente al mes anterior. Colombia y Venezuela concentran los niveles más altos de desaprobación. Colombia aparece en el penúltimo lugar. El presidente Gustavo Petro registra una imagen positiva del 34,9% y una negativa del 61,4%, una de las brechas más amplias entre apoyo y rechazo en Latinoamérica. Para Augusto Reyes, el resultado es producto del incumplimiento de las expectativas. Esto genera una profunda decepción que se traduce en bajos índices de favorabilidad. Se evidencia una brecha profunda entre la agenda ideológica y los resultados percibidos. Gustavo Petro llegó con una narrativa de cambio muy alta, muy fuerte, pero la ciudadanía evalúa hoy seguridad, costo de vida y estabilidad institucional. En último lugar se ubica Venezuela. Nicolás Maduro presenta la peor imagen presidencial de la región, con apenas un 24,3% de favorabilidad y un rechazo del 72,1%. Es el único mandatario con menos del 30% de aprobación, consolidando una percepción crítica sostenida en el tiempo. Una crisis de la figura presidencial. Para Augusto Reyes, los resultados del ranking reflejan un fenómeno que trasciende la evaluación individual de los mandatarios. En su análisis, señaló que el estudio evidencia que no solamente hablamos de presidentes,
Estamos hablando de ciudadanos que cada vez más están en crisis con la figura presidencial e incluso con la democracia, en un contexto regional marcado por el desgaste de la confianza política. Según explicó, aunque persiste la demanda por liderazgos fuertes, la ciudadanía también espera capacidad de construir consensos y, sobre todo, resultados concretos. Hoy la gente es menos paciente y exige respuestas más rápidas, afirmó, al advertir que este tipo de mediciones deben leerse con calma y en contexto, no como una tabla de posiciones entre países, sino como una radiografía del estado de ánimo social frente a sus gobernantes. Y vamos con Del dicho al hecho del exguerrillero presidente Gustavo Petro, en los 5 temas en los que Petro se ha traicionado a sí mismo como presidente. Cuando Gustavo Petro era congresista, en varias ocasiones tildó de crímenes o tuvo una visión de cero tolerancia frente a muchas de las cosas que hoy en día defiende a tan solo meses de terminar su mandato. Un gobierno inicia antes de que sea elegido. Las palabras, el discurso y hasta las acciones de la persona escogida como presidente dictaminan desde antes el rumbo de un mandato. En el caso del presidente Gustavo Petro, han sido varios los reversazos, giros o maniobras frente a lo que dijo cuando fue congresista, luego candidato y finalmente al ser ungido como jefe de Estado. A veces ni siquiera se pueden contar con los dedos de una sola mano. Sin embargo, el sarcasmo de la noticia encontró 5 temas principales en los que el mandatario se ha tenido que morder la lengua y virar en su discurso. Desde los bombardeos a menores que tanto criticó en 2019 hasta los casos de corrupción que en su momento rechazó contundentemente cuando era congresista. Se ha tenido que comer sus propias palabras, y no es un asunto menor cuando un líder se elige con unas banderas y termina haciendo lo contrario. Para Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, estos cambios en el discurso se explican porque, cuando él era senador o candidato, podía actuar de manera mucho más ideológica, aunque es un presidente muy ideológico. De todas formas, antes podía hablar simplemente desde sus teorías, desde su visión de lo que podía hacer el país, la sociedad, la acción del Estado. En otras palabras, como dice aquella frase, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Peor aún, lo de Petro parece que no es una ambigüedad, pues según el experto, pues no asume de manera abierta que ha cambiado. Al contrario, hace parecer que no. No responde haciendo mea culpa, sino que trata de justificar lo que ocurrió, de presentarlo como distinto a lo que ha ocurrido antes. Eso significa que tiene que dar un viraje en su posición. Aunque quiera hacer parecer que no, que mantiene la coherencia, realmente sí hay un viraje. Concluye. UNGRD, el mayor escándalo de corrupción. Hace apenas una semana, 2 ministros de Petro fueron enviados a la cárcel por el desfalco a la UNGRD. Otro funcionario de la entraña de Palacio, además, es prófugo de la justicia y huyó a Nicaragua, donde lleva una vida de todo menos de criminal, pues se la pasa en fiestas. Otra alta exfuncionaria ya fue condenada. Sus nombres son Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, Carlos Ramón González, exdirector